Qué hermoso día para recibir un milagro de parte de Dios. Creo que es un hermoso día para ver la enfermedad irse de tu cuerpo o la necesidad irse de tu economía o de la economía de tu casa y poder ver la respuesta de Dios en una manera poderosa. Poder ver cómo Dios va causando el milagro en ti, en tu hogar, en tus seres queridos, y ver la bendición de Dios cómo sobrepasa todo aquello que tú has pedido, porque Dios es poderoso para hacer eso, para ir más allá de lo que tú pides, y no solamente lo que pides, sino de lo que puedes entender que Dios pueda hacer. ¿Tú entiendes que Dios puede hacer algo? Bueno, Él te puede sorprender y hacer más todavía, porque ese es el Dios en el cual confiamos, en el cual creemos. Bueno, quiero compartirte una palabra que tiene que ver un poco con esto que te estaba diciendo, pero antes de leer el versículo que tengo, quiero que envíes tu petición de oración, tu necesidad tuya o de algún familiar, de algún ser querido, para que podamos estar orando por un milagro, por la respuesta, la bendición de Dios a esa situación. Lo puedes hacer, como siempre te digo, a través de las redes sociales o a través del WhatsApp de CLS Miami o CLS Lima, Perú. Ahí puedes enviar tu petición y estaremos orando. Queremos pedir por tu vida, pedir por tu familia, por tu situación o lo que estés pasando. Y sobre todo en esta semana quiero que puedas enviar esas peticiones, esa necesidad que estás teniendo, porque el domingo 16, en la conexión de las 12:30 del mediodía, hora de Miami, voy a estar orando específicamente por todas las necesidades. Estamos enviando vía email o a través del WhatsApp, estamos enviando una carta que es de oración y confesión para que los milagros se suelten y venga sobre tu vida y sobre tu familia. Si tú quieres recibir esta carta, escríbenos a nuestro email o a través del WhatsApp, sea de Miami o de Lima, Perú, y te lo vamos a estar enviando para que tú puedas anotar ahí tus peticiones y poder presentarla el domingo, este próximo domingo, el domingo 16, 12:30 del mediodía, y estaremos clamando, orando, declarando la palabra de Dios. Creemos que va a ser un domingo milagroso, creemos que va a ser un domingo de poder, pero necesitamos que ya tener tus peticiones, que tú puedas pedir la carta y así estaremos orando por ti. Bueno, quiero leerte en Mateo capítulo 21, versículo 21, donde la palabra de Dios dice así, de esta manera: respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Será hecho, dice la palabra de Dios. Bueno, todos en este mundo pasamos por épocas difíciles, por momentos en que los desafíos de la vida nos sobrepasan, situaciones que quizás no pensábamos que las íbamos a vivir o que la teníamos que enfrentar, y vinieron a nuestra vida y no las teníamos calculadas y nos sobrepasaron. Bueno, en esos momentos es donde debemos estar muy atentos a nuestras reacciones, a las reacciones que tengamos, porque esas reacciones ante los problemas pueden hacer que se acelere el conflicto, se acelere el problema y nos lleve a la derrota, o puede ser que nuestras reacciones nos puedan llevar a alcanzar nuestra victoria. Depende
cuáles son nuestra reacción, si es una reacción correcta o incorrecta. Y la primera reacción que tenemos que controlar es la que se manifiesta a través de nuestra boca. Es lo primero que tenemos que controlar en medio de los problemas, de las aflicciones, de los conflictos. Es lo primero que tenemos que controlar, porque ante los problemas es fácil caer en la tentación de hablar mal, de hablar incorrectamente. Y no solamente hablar mal, sino hablar todo el tiempo del problema y quedarnos ahí atrapados en el conflicto y comenzar a hablar todo el tiempo de la enfermedad, hablar todo el tiempo de la necesidad que estamos viviendo, hablar todo el tiempo del conflicto que nos ha sobrevenido, porque claro, golpea nuestra vida, nuestra alma, nuestra mente, comienza a entrar en conflicto y necesitamos estar atentos a eso, porque nuestra boca comienza a quedarse, a repetir lo que hemos vivido y lo que estamos pasando. Y quizás eso es lo que puedes estar viviendo en este momento, te puede estar sucediendo en este tiempo, que algo te ha sobrevenido, alguna dificultad, algún problema, sea de enfermedad, sea financiero o sea familiar, y ha venido a tu vida, no lo esperabas o sabías que venía pero no pensaste que era tan fuerte y esto golpeó tu alma, tu mente. Entonces ahora estás todo el tiempo con tu cabeza llena de ese conflicto, de ese problema, y estás todo el tiempo hablando de esa dificultad. Quizás te llegó un informe médico negativo y no lo esperabas. Quizás estás enfrentando una situación económica que va más allá de tus posibilidades para poder enfrentarlo, para poder resolverlo, o una crisis familiar que no esperabas que sucediera. Bueno, entonces es ahora donde tienes que tomar control de tu vida, porque si tu alma y tu mente se llenan de los problemas, de los conflictos, entonces tu boca va a comenzar a hablar todo el tiempo de eso. Tu boca se puede descontrolar y hablar todo el tiempo de esos problemas y de esas dificultades. Jesús lo dijo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, si tu alma, tu mente, tu corazón se llena del conflicto, los conflictos toman control de tu alma, de tu mente, de tu corazón, entonces tu boca va a estar todo el tiempo declarando lo malo, hablando destrucción, vas a estar hablando de tu enfermedad en cada momento, vas a estar hablando cada vez de tu conflicto financiero y de todo lo que te va destruyendo, de todo lo que te va afectando. Bueno, además tienes que prestar atención que cuando más hables del problema, más se va a agrandar en tu mente. Cuando más hables de la dificultad, más grande se va a hacer el conflicto dentro de tu vida. Cuando estás hablando ese problema, cuando estás hablando esa dificultad, le estás dando vida al problema, estás alimentando cada vez más y más el conflicto y no te das cuenta que estás llenando el ambiente de ese conflicto también. No solamente ahí adentro, ya conquistó ese problema tu alma, tu mente, sino que ahora con tu boca estás llenando el ambiente de enfermedad, estás llenando el ambiente de conflicto, estás llenando el ambiente de problemas. ¿Sabes qué? Ahí sí estoy de acuerdo con el barbijo. Ahí creo que sí te tienes que poner doble barbijo para no permitir que tu boca se descontrole y comiences a hablar de todo lo que te está pasando de una manera descontrolada. No te estoy diciendo que no puedes contar la situación que estás viviendo. Claro que sí. Necesitas ayuda, lo tienes que contar. Necesitas un consejo, lo tienes que contar. Necesitas a alguien que te acompañe en esa situación, lo tienes que contar. Pero otra cosa es estar todo el tiempo enfocado en el problema y solamente declarar que las cosas van de mal en peor. Bueno, empezó esta enfermedad, esto sí que, ahora sí que esto no va a parar, esto me va a arruinar, esto me va a matar, esto sí que está
arruinando la familia o el hogar o los seres queridos, esta necesidad que me vino, este conflicto financiero, de esto sí que no salgo, he vivido otro conflicto pero como ninguno, ahora sí que estoy arruinado para siempre. Bueno, si no paras de hablar, entonces el diablo está contento y va haciendo que todo lo que tú vas hablando, que son semillas, se vaya sembrando en todo el hogar. Y si hay alguno que por ahí tenía un poco de esperanza de salir adelante, quizás le mata la esperanza a través de tus palabras, a través de las semillas que va largando con tu boca. Si había un poquito de optimismo en alguien, bueno, quizás se lo quitas completamente porque estás continuamente hablando de la dificultad y hablando del problema. Entonces es tiempo de que te liberes. En lugar de alinear tus palabras a lo malo que estás enfrentando, lo que necesitas es alinear tus palabras al poder de Dios, a la palabra de Dios. Tienes que alinear tu boca, lo que hablas, al poder de Dios. Tienes que alinear todo lo que salga de tu boca a la palabra de Dios, donde están las promesas de Dios para tu vida. Claro que para poder hablar la palabra de Dios necesitas escucharla, necesitas leerla, necesitas llenar tu vida, tu alma, tu mente, tu corazón de la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si no lees la palabra de Dios, si no la escuchas, si no la recibes, entonces cuando vengan los conflictos, no vas a tener absolutamente nada para enfrentarlo, para declarar de milagros o de sanidad sobre la situación que estás viviendo. Necesitas llenarte de la palabra de Dios. Cuando te llenas de la palabra de Dios, te llenas de fe. Y cuando te llenas de fe, te estás llenando de palabras de fe. Entonces, ante la adversidad vas a tener una palabra de fe. Ante la enfermedad vas a tener una palabra de sanidad. Ante los conflictos financieros vas a tener una palabra de provisión divina. Ante los conflictos familiares vas a tener una palabra de restauración. Vas a tener una palabra de milagros familiares que te van a sorprender. Claro, en el nombre del Señor, tienes que darte cuenta que en medio de los conflictos necesitas ver cuál es tu reacción y necesitas controlar la reacción de tu boca, porque lo más rápido, uno le pasa algo y por ahí dice, ay, me muero. Ahora sí que se acabó todo. Enseguida vamos a lo peor. Viene un conflicto y nosotros lo empeoramos con la boca. Viene una enfermedad y ya hablamos muerte. Viene una necesidad y ya hablamos de estar arruinado. Entonces el diablo aprovecha para que todo se ponga peor y tu mente se llene de destrucción, de miedo, de temor. Pero donde hay fe, el temor se va. Donde hay fe, el miedo se va. Donde hay fe, toda enfermedad, toda aflicción se va en el nombre del Señor. Tienes que alinear tu boca a Dios. Tienes que alinear tu boca a la palabra de Dios. Por eso te animo a leer la Biblia, a leer la palabra de Dios. No solamente a escucharla, que te hace bien mientras te conectas. Por ejemplo, hoy te felicito por estar escuchando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te va a traer claridad, te va a traer entendimiento y te va a traer la salida a tus conflictos. Pero el asunto es que también cuando termine esta conexión y los días que no hay conexión, que tú puedas leerla. Baja la aplicación de la Biblia en tu teléfono, en tu tablet, en tu tableta, en tu computadora, donde sea. O si tienes una de papel o si no te la compras y la lees. Porque el leer la palabra de Dios va a hacer que tu vida se llene de palabra y cuando venga conflicto siempre vas a tener palabra de bendición, palabra de salud, palabra de prosperidad, palabra de bendición familiar. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo utiliza la espada de la palabra para defendernos, para trabajar a nuestro favor. El Espíritu Santo que está dentro nuestro, cuando nosotros llenamos nuestra vida de palabra, agarra esa palabra para darnos la victoria en los momentos de conflicto. Pero si no te llenas de palabra, si no lees la Biblia, si no escuchas la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo se va a encontrar con una cuchara en la mano y de plástico, cuando vengan los conflictos en tu vida. ¿Con qué va a trabajar el Espíritu Santo? Pero si tienes palabra, te puede hacer
asegurar que con la palabra de Dios y el Espíritu de Dios dentro de tu vida vas a tener victoria. No importa la situación que haya venido contra tu vida, la palabra de Dios que hables a través de tu boca traerá la victoria, traerá la bendición, traerá el milagro sobre tu vida y sobre toda tu familia. Cuando estás lleno de fe, estás lleno de palabra de fe. Hablarás sanidad, hablarás provisión, hablarás victoria familiar. Cuando alineas tu boca, tus palabras a la palabra de Dios, entonces hablarás las promesas de Dios y te vas a animar a hablarle a tu montaña, a esas montañas de conflicto que se te han presentado. Vas a comenzar a hablarle y a hablarle palabra de fe. El que dijere, dijo el Señor, el que le dijere a esta montaña. Bueno, hay que hablarlo, hay que declararlo, no hay que tenerle temor a la montaña. Tienes que comenzar a confesar, no voy a hablar enfermedad, no voy a hablar necesidad, no voy a hablar miedo, no voy a hablar temor, no voy a hablar derrota, y tienes que comenzar a elegir hablar, a decidirte a hablar palabra de fe. Habla palabra de fe en medio de tus conflictos. Habla lo que dice el Señor de ti. El Señor dice en la palabra que somos bendecidos, que tenemos su favor divino, que somos prósperos, que somos sanos. Bueno, eso es lo que tienes que hablar, que somos más que vencedores. Vamos en el nombre del Señor. Habla palabra de fe. Habla la palabra de Dios. Recuerda que aunque tú no sepas cómo las cosas funcionan en el ambiente de la fe, lo que necesitas es creer. Lo que necesitas es tener fe. El favor de Dios va a estar contigo y va causando que lo imposible se haga posible. No importa si no sabes cómo ocurrió, cómo sucedió, lo único que tienes que saber, que tienes que hablar palabra de fe. Y en la palabra de fe, el Dios de lo imposible se mueve y hace milagros sobrenaturales. Créelo en el nombre del Señor. En lugar de hablar con Dios acerca de los grandes que son tus problemas, háblale a tus problemas de los grandes que es Dios dentro de tu vida. No tengas temor ni miedo, ni enfrentes los conflictos con una boca desenfrenada. Comienza a llenarte de la palabra de Dios. Comienza a declarar la grandeza de Dios. Comienza a declarar los milagros del Señor. Esto va a cambiar. Esto se va a revertir. Esto malo que vino contra mi vida se volverá favorable. Esta necesidad que vino por este camino se tendrá que ir y se manifestará la abundancia de Dios. No sé cómo lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer. Esta situación familiar que estoy viviendo se va a revertir. Mi casa no va a caer. Mi familia no va a ser destruida. Mi familia no va a ser vencida. Nos vamos a levantar en unidad y en el poder de Dios y vamos a salir adelante. Las puertas que se me cerraron se abrirán porque Dios está conmigo. Todo lo que se me puso alrededor para impedirme el camino se tendrá que correr porque voy a avanzar. Le hablo a mi montaña y mi montaña se mueve y el camino queda despejado. El camino queda abierto para que yo pueda avanzar y alcanzar mi milagro, mi victoria y mi bendición. Claro que sí, vamos en el nombre del Señor. Es tiempo de que tomes control de lo que sale de tu boca. Hablando mal, enojándote, gritando a los cuatro vientos, molesto con Dios y con todos los santos, molesto con toda la gente, molesto con tu familia, malhumorado con la vida, enojado con el espejo. ¿De qué te sirve? Vamos en el nombre del Señor. Si lo único que estás haciendo es prepararle el ambiente al diablo para que siga trabajando a tu alrededor. Pero cuando en medio de la adversidad hablas la palabra de Dios, hablas fe, hablas las promesas del Señor, esas también son semillas poderosas que se van sembrando en el ambiente a tu alrededor y comienzan a germinar y a traer frutos de victoria y frutos de milagro. Donde hay palabra de Dios, no hay lugar para la palabra del diablo. Donde hay palabra de Dios, no hay lugar para que el diablo se pueda parar. Tiene que huir
tiene que irse, los demonios se tienen que ir. Donde hay palabra de Dios hay vida, y donde hay vida la enfermedad se va. Donde hay palabra de Dios hay provisión y la necesidad se tiene que correr. Vamos en el nombre del Señor. Llénate de la palabra de Dios y llénate de las promesas de Dios para que puedas hablar tu milagro, tu victoria y tu bendición. Por eso en cada conexión que tenemos, hago la misma declaración. Hoy es un hermoso día para recibir un milagro, porque hay que declararlo, hay que confesarlo y no declarar lo malo, sino declarar en fe la bendición de Dios. Bueno, quiero orar por ti. Quiero orar para que en verdad te animes en medio de la adversidad a enfrentar toda esta situación que estás viviendo con fe y con palabra de fe. Pero para eso también es necesario que si tú no tienes a Jesús en tu corazón, que lo puedas tener. Porque la manera que puedas tener la fe en Dios es a través de Jesucristo. Cuando aceptas a Jesús como tu Salvador, Él es el Verbo, Él es la palabra viviente. Entonces cuando Jesús viene a tu vida, viene ese verbo, esa palabra, y te llenas de Él. Y te llenas de su presencia y de su poder. Y comienzas a tener la capacidad para creer, comienzas a tener la capacidad para entender la palabra de Dios y declararla con poder. ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? Haz esta oración conmigo. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, limpia mi corazón, ven a vivir dentro mío, bendice mi vida, bendice mi casa y bendice mi familia. Y ayúdame a serte fiel todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, desde ahora en adelante eres hijo, hija de Dios y puedes relacionarte con Él con total libertad. Desde ahora en adelante vas a saber lo que es tener fe. Vas a entender la palabra de Dios, vas a alegrarte en escuchar y leer la palabra de Dios y vas a encontrar que la vida de Dios y la palabra de Dios te van a empujar a creer y avanzar en fe. Y vas a ver cómo las cosas se van a ir revirtiendo en tu vida favorablemente. Bueno, quiero orar por todos ahora. Quiero orar por todos para que todos se animen a creer que Dios tiene un milagro preparado para tu vida en este momento. Quiero animarte a que controles tu boca, que no hables lo malo, sino que hables lo bueno en medio de tu adversidad. Oramos al Señor y dile a Dios, Dios, perdóname por hablar mal, perdóname por hablar negativo en medio de mi aflicción, de hablar enfermedad, de hablar dolor, de hablar necesidad. Quiero llenarme de ti, de tu palabra y hablar fe. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada uno, Señor, que ha escuchado la palabra y ha entendido que hablando mal no soluciona las cosas, que hablando mal lo único que hace es agrandar el problema, agrandar la adversidad y contagiar a los demás. Dios mío, mira que ahora están rindiendo no solamente su vida, están rindiendo, Señor, su lengua, su boca, Señor, su hablar delante de ti. Que cada uno pueda comenzar a llenarse, a alimentarse de tu palabra. Que cada uno tome la decisión, Señor, de llenarse de palabra, de tus promesas, que puedan escuchar todo el tiempo, leer, Señor, la Biblia y de esa manera llenarse de palabra de fe. Y que esa palabra de fe pueda, Señor, actuar dentro de su vida primeramente y luego expresarse a través de su boca y llenar el hogar de palabra de fe, llenar el ambiente de palabra de fe, llenar el trabajo de palabra de fe, llenar el negocio de palabra de fe. Padre, declaro tu poder sobre cada uno que está creyendo y confiando. Estoy, Señor, declarando milagros sobre cada uno
uno que en este momento le está hablando a sus montañas y le está diciendo: córrete, sal de aquí, sal de mi vida, sal de mi familia, sal de mi economía, sal de mi salud. Padre, en el nombre de Jesús declaro milagros sorprendentes, enfermedades que se van, enfermedades que desaparecen, dolores que se van de los cuerpos. En este momento declaro milagros en la economía, donde no había, que comience a ver, donde no aparecía, que comience a aparecer. Trae, Señor, provisión abundante, abundante, que no falte, que sobre y que puedan ser canales de bendición a través de la finanza. Padre, declaro la victoria en cada uno, en lo laboral, en lo empresarial, en los negocios, en lo que emprenden y en lo que hacen. Trae gran victoria, Señor, que se corra ese problema familiar, que se corra ese conflicto familiar y que comience a manifestarse la victoria en el hogar, la victoria en la familia. Lo creo, Padre. Gracias, Señor. Yo sé que cada uno están agarrados de la fe y están agarrados de tu palabra en este momento. Son sanos, son libres, son prósperos, son bendecidos y son victoriosos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Créelo en el nombre del Señor. Declárate victorioso, victoriosa, bendecido, bendecida. Declara salud, declara el milagro en toda tu casa. Luego de esta conexión, muévete por toda tu casa si estás en tu casa y ve declarando la victoria en todos los rincones de tu hogar y en todos los rincones de tu casa, donde tienes tus cuentas, donde tienes los papeles de tus deudas, lo que sea. Ve, ponle la mano y declara la victoria y la bendición. Declara el milagro. Y si hay alguno enfermo, ora por ese familiar enfermo, o declara la sanidad en tu casa, que se vaya la enfermedad. Créelo en el nombre del Señor, que Dios te va a respaldar y el milagro se va a soltar. Bueno, tienes petición, envíala, y sobre todo recuerda que este domingo 16 a las 12:30 del mediodía, hora de Miami, vamos a estar teniendo este tiempo de oración y confesión de fe por los milagros. Vamos a estar orando por todas las peticiones y estamos enviando una carta de declaración, de confesión, pero también donde puedas poner tus peticiones para estar este domingo orando por todas esas necesidades. Así que si tú quieres que te enviemos por email esta hoja de oración y confesión, si quieres que te la enviemos por email o por el WhatsApp, entonces comunícate, avísanos, envíanos un email o mándanos un mensaje a través del WhatsApp de CLS Miami o CLS Perú y te lo estaremos enviando. Pero si no, a través de las redes sociales también nos puedes enviar tus peticiones, porque queremos orar por ti, por todas las necesidades que tengas. ¿Tienes testimonio? Cuéntanos el testimonio, no te guardes la bendición. Para nosotros va a ser una gran alegría y para los que lo escuchen va a ser una gran fortaleza en la fe. Así que envíanos tu testimonio. O tienes un comentario de lo bueno que te hace esta conexión de la palabra de Dios, te animo a que puedas mandarnos ese comentario, porque también nos va a alegrar. Gracias, como siempre, a cada uno que nos siembra, a cada uno que nos respalda con sus donaciones, a aquellos que están siempre pendientes de esto. Muchísimas gracias. Sé que muchos están pasando momentos difíciles y la están luchando en la economía, pero también sé que hay hombres y mujeres de fe que siempre están dando ese paso de fidelidad. Muchísimas gracias por su siembra. Los que lo hacen en Perú, gracias por hacerlo. Y si alguno lo quiere hacer en Lima, Perú, o en Perú, sembrar a la iglesia que está en Lima, lo puede hacer llamando al WhatsApp de la iglesia o enviando un mensaje preguntando para saber de qué manera pueden sembrar o enviar su donación, y ahí se lo van a decir. A los que están aquí en Estados Unidos lo pueden hacer a través del Cash App o del Zelle, las aplicaciones, y así respaldarnos con sus donaciones
o sus ofrendas. Muchísimas gracias. Gracias por todo lo que hacen y recuerda que el viernes estamos a las 12 del mediodía nuevamente hora de Miami y el domingo 16 estaremos presentando la carta de oración y confesión y orando por todas las necesidades y declarando milagros sobrenaturales. El domingo 16, 12 y 30 del mediodía estaremos hora de Miami con esa gran bendición. Bueno, me despido. Te saluda el pastor José Luis Díaz de Cristo la Solución Miami. Que Dios te llene de gran victoria y de gran abundancia. Bendecidos.